Hola a todos, mi nombre es Diana Carolina Garzón, soy docente de la Unidad de Ingeniería Ambiental y el día de hoy vamos a tener una clase de mecánica de fluidos, particularmente en la temática de dos propiedades de los fluidos. Estas dos propiedades son muy importantes en ingeniería ambiental o en la aplicación de ingeniería ambiental, sobre todo en todo lo correspondiente a los fluidos en ductos, tratamiento de aguas residuales y otras temáticas importantes. Vamos a empezar con la propiedad de la densidad. Cuando hablamos de densidad, hablamos de la relación de la masa de un fluido con el volumen de ese fluido. Normalmente, como ustedes ya lo saben, el volumen del fluido dependerá del recipiente en el que se contenga. Por ejemplo, aquí tenemos tres fluidos diferentes. Este fluido que está en la probeta número 1 es agua, el fluido que está en la probeta número 2 es aceite de oliva de cocina y el fluido número 3 es jabón de lavado de manos. Cada uno de estos fluidos tiene una masa y tiene un volumen. Particularmente como los tenemos a los tres ubicados en una probeta de 500 mililitros, el volumen común en ellos es de 500, pero la masa sí varía. Y por ejemplo, aquí tomamos ya previamente con una báscula la masa de cada uno de estos fluidos. ¿Cómo lo determinamos? Tomamos primero, la masa de cada una de las probetas vacías y las documentamos en esta columna. Aquí podemos ver que la masa de la probeta vacía número 1 es 436, la masa de la probeta vacía número 2 es 446 gramos y la masa de la probeta vacía número 3 es 452 gramos. Posteriormente incluimos cada uno de los fluidos, volvemos a pesar las probetas con los fluidos incluidos y la resta de la probeta con fluido menos la probeta sin fluido nos da la masa del fluido. Aquí podemos ver que tenemos de agua, en la primera probeta tenemos 500 gramos, de aceite tenemos 462 gramos y de jabón tenemos 508 gramos. Entonces, como podemos ver, pese a que digamos que todos están vinculados dentro de una probeta en el mismo volumen, cada uno cuenta con una masa diferente. Aquí es donde podemos empezar a determinar esta propiedad de la densidad. Calculamos la densidad con la masa de cada uno de los fluidos y lo dividimos por el volumen donde esté contenido. También podemos observar cada una de las densidades aquí en esta columna. El volumen es común porque lo tenemos en las mismas probetas, pero la densidad es cada una de las masas, entonces por ejemplo 500 gramos sobre los 500 mililitros. Aquí por ejemplo tenemos la densidad en unidades de gramos sobre mililitro y podemos observar que es 1 gramo sobre mililitro para el agua, el aceite es 0,924 en el caso de este aceite, gramos sobre mililitro y el jabón es 1,016 gramos sobre mililitro. ¿Qué indica estas densidades? Por ejemplo, podemos observar o podríamos hacer una comparación y tal vez a ustedes en casa ya lo han realizado. Si llegáramos a colocar una gota de este aceite sobre el agua, la densidad que es menor, la del aceite, hará que este aceite flote sobre el agua, mientras que el agua siempre estará en la parte baja del recipiente, por lo que su densidad es mayor. Igualmente pasará con el jabón. El jabón tiene una densidad mayor que el agua y que el aceite, por lo tanto, si tomáramos una cantidad de jabón sobre este aceite, pues podría él precipitarse porque es mayor tanto que el aceite como en el agua. Obviamente, pues si hacemos el ejercicio, por ejemplo, el jabón se podrá ir diluyendo en el agua, pero su tendencia será a precipitarse
con cierta velocidad, por lo que las densidades son diferentes. Eso con respecto a la densidad. Ahora, otra de las propiedades importantes de los fluidos es la viscosidad. Cuando hablamos de la viscosidad, también hablamos de ese esfuerzo del fluido con respecto a la resistencia de su deformación. Entonces, aquí podemos observar una gráfica de lo que tenemos en física. Si llegásemos a vincular cualquier elemento, aquí por ejemplo contamos con unas canicas, si llegásemos a vincular cualquier elemento sobre cada uno de estos fluidos, tendríamos una resistencia de ese fluido al elemento que estamos imponiendo sobre él. Entonces, podemos observar en esta gráfica que si vinculamos la canica, aquí la podemos ver en rojo, esta canica estará sobre todo, digamos que generando unos esfuerzos intrínsecos dentro del recipiente, que son evidentemente la fuerza de gravedad, que es la que llevaría la canica hacia abajo a precipitarse, y existe la fuerza de viscosidad o la fuerza como tal del fluido, que es inversamente o es contraria, perdón, a la fuerza de la gravedad. Esto pasa siempre que tenemos digamos que una vinculación y un rozamiento sobre un fluido y cualquier otro elemento. Entonces, ¿para qué nos sirve esta propiedad o qué es lo que buscamos con esta propiedad de la viscosidad? Determinar por medio de una ley, que es la ley de Stokes, cuál es esa fuerza que genera, o esa fuerza de viscosidad o esa fuerza de fricción que genera el fluido versus la fuerza de gravedad del elemento que estoy vinculando, la partícula que estoy vinculando sobre ese fluido. Entonces, tenemos una fórmula, la fórmula general de la ley de Stokes, que es la fuerza de viscosidad, que es igual a 6 veces pi por el radio del elemento que yo estoy vinculando, el radio de este elemento, por la viscosidad dinámica del fluido que tengo, por el volumen, perdón, la velocidad en la que este elemento baja sobre ese fluido. Aquí, por ejemplo, podemos ver que está dentro de esta fórmula nuestro elemento de viscosidad. Si quisiéramos determinarlo, existe un momento en el que esta canica va bajando y esta fuerza o esta resistencia que se está generando de la viscosidad versus la fuerza que se genera de la gravedad, en algún momento van a ser iguales, porque ella empieza a bajar y empieza a tener unos deltas de velocidad, y hay un momento en que la velocidad de bajada es constante, por lo tanto la aceleración es igual a cero. Cuando esa aceleración es igual a cero, podríamos decir que tanto la fuerza de la gravedad como la fuerza de la viscosidad o la fuerza de fricción son iguales. Entonces, podemos igualar estas dos ecuaciones. Es decir, podemos decir que 6pi por el radio, por la viscosidad dinámica, por la velocidad de la esfera, es igual a la fuerza gravitacional, que aquí está determinada por 4/3 de pi por el radio al cubo, por lo que estamos hablando de una esfera, por la diferencia de las densidades de la esfera y del elemento que está, del fluido que estamos conteniendo, por la fuerza gravitacional. Si igualamos estas dos ecuaciones, podemos despejar nuestra viscosidad, y la viscosidad estaría dada en los siguientes términos: 2 veces el radio al cuadrado de la esfera por la diferencia de las densidades, densidad de la esfera y la densidad del fluido, dividido entre 9 veces la velocidad de bajada de la esfera desde que atraviesa el fluido hasta que llega a precipitarse totalmente. Esta sería la fórmula. Entonces, podemos allí determinar la viscosidad dinámica. Ahora,
Cuando hablamos de aceites o de fluidos, digamos que con un espesor importante, normalmente la viscosidad que se determina no es la viscosidad dinámica, sino la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es igual a esta viscosidad dinámica que determinamos por esta fórmula, dividido entre la densidad del fluido. Y allí podremos tener los cálculos necesarios o requeridos para cualquier tipo de determinación de elementos para toma de decisiones, tanto en dinámica de fluidos como en ingeniería ambiental y demás. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio práctico de lo que acabamos de ver con las formulaciones. ¿Qué necesitamos para hacer el ejercicio de viscosidad? Necesitamos haber determinado previamente las variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la densidad de la esfera la podemos determinar consiguiendo o calculando el volumen de la esfera y consultando la masa de la esfera, porque recordemos que es masa sobre volumen. Entonces aquí ya previamente con este pie de rey hemos determinado el diámetro de la esfera, y ese diámetro de la esfera nos ayuda por medio de la fórmula de volumen de la esfera, que es igual a 4/3 pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado. Ahí podemos determinar el volumen de la esfera. Este volumen de la esfera lo hemos calculado aquí ya previamente, como pueden ver están los datos del diámetro, y ese diámetro nos lleva a esos volúmenes. Las 3 esferas que tenemos para cada uno de los fluidos son iguales. Posteriormente debemos determinar la masa. Para la masa es muchísimo más sencillo porque simplemente tomamos una gramera, ojalá que maneje densidades, y pues la pesamos en la gramera. Aquí ya sabemos, todas las esferas son iguales, así que cada una fue pesada y todas pesaban 6 gramos. Entonces, cada una tiene 6 gramos dividido entre 8,57 por 10 a la menos 6, que es el volumen en metros cúbicos de cada una de las esferas. Esto nos da o nos ayuda a determinar una densidad de cada esfera de 700,12 kilogramos por metro cúbico de cada una de las esferas. Ahora, como pueden ver, solo tenemos este dato del radio de la esfera y el dato del diámetro de la esfera. Necesitamos conocer la densidad del fluido. También previamente ya lo hemos calculado. Tenemos el volumen determinado dentro de la probeta de los 500 mililitros, y como ya hemos tomado la masa de cada uno de ellos, contamos con la masa de los fluidos, por lo tanto pues ya podemos conocer las densidades. Previamente ya las hemos hablado, densidades de 1 gramo sobre mililitro, 0,924 gramos sobre mililitro y 1,016 gramos sobre mililitro para el jabón. Contamos entonces con estas dos densidades, ya podemos hacer los cálculos. Obviamente, si pueden observar, una densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, otra densidad está en gramos sobre mililitro. Nos toca hacer la conversión si queremos trabajar en sistema internacional, todo a kilogramos sobre metro cúbico. Posteriormente, ¿qué variable nos falta? Solo nos falta la variable de la velocidad. Recordemos que la velocidad es la distancia o el recorrido que tenemos sobre el tiempo que demoramos haciendo ese recorrido. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para cada una de estas probetas y cada uno de los fluidos, y vamos a calcular estas velocidades. Entonces vamos a empezar con el agua. Como el agua es menos denso, es muy probable que rápidamente la canica baje con una velocidad mayor. Vamos a comprobar esto. Entonces vamos a soltar la canica
y vamos a tomar el tiempo desde que toca el espejo de agua hasta que llegue al fondo de la probeta. Vamos a hacerlo. Pudimos observar que hubo un momento en el que nuestra canica digamos que se desplazó hacia las paredes. La idea es que esta toma de datos se haga mínimo 4 veces y saquemos el promedio de esos 4 tiempos para, digamos que, validar o tener una mayor exactitud de esa velocidad que se presenta dentro de estos recorridos. Vamos a hacerlo con el aceite. Para el aceite se trabaja exactamente igual, se toma el tiempo desde que toca el espejo del aceite hasta que llega al fondo de la probeta. Es menos denso, miren que es menos denso, vamos a ver cómo se comporta la velocidad dentro de este recorrido. Vamos a soltar la canica, intentar que caiga la forma más vertical posible y listo. Y de igual forma hacemos con el jabón. El jabón es muchísimo más espeso y obviamente tiene una densidad mayor, así que es probable que esa velocidad también aumente un poco. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el jabón. Voy a soltar la canica y vamos a tomar el tiempo desde que toque el espejo del jabón hasta que se precipite. Ahí se está demorando y ya llegó. Listo. Entonces, así tomamos las velocidades. Vamos a documentar los tiempos y posteriormente a calcular las velocidades. Bueno, como podemos ver entonces los tiempos que se determinaron, y recuerden, para hacer muy bien este laboratorio se debe tomar los tiempos de caída de 4 veces la caída de la misma canica, 4 veces. Entonces cogemos esos 4 tiempos, los promediamos y aquí podemos ver los tiempos que se determinaron para cada uno de los fluidos. Tenemos tiempo de el agua 0,32, tiempo de el aceite 0,59, aquí estamos hablando de segundos, y tiempo de el jabón 3,56. Entonces, con esos tiempos determinamos la velocidad, que es lo que necesitamos para terminar nuestra viscosidad dinámica. Entonces, la velocidad para cada uno, recordemos que la velocidad es la relación entre el espacio recorrido sobre el tiempo. Si estamos hablando en unidades de sistema internacional, son metros sobre segundo. Entonces, dividimos 0,28, ¿de dónde tomé esos 0,28? Medimos la distancia que hay o la distancia recorrida por la esfera. Aquí vemos que 0,28 para cada uno de los fluidos es igual. Entonces 0,28 que transcurrió la esfera bajando dividido entre cada uno de los tiempos. Y pues aquí observamos los tiempos para cada uno de nuestros experimentos. Para el agua la velocidad es 0,87, que fue mucho mayor, como lo pudimos evidenciar, que para el aceite 0,47, y para el jabón también pues es una velocidad menor, como pudimos observarlo, 0,08 metros sobre segundo. Entonces, para cada uno de ellos ya tenemos los datos totalmente para poder determinar esta viscosidad dinámica. Vamos a desarrollar la ecuación. Aquí pido excusas porque al momento de igualar estas dos ecuaciones, si pudieron ver, me faltó esta variable, la variable de gravedad. Entonces, obviamente al igualarlo, la gravedad nos va a quedar en el numerador. Entonces va a estar multiplicando la diferencia de densidades. Recordemos lo siguiente, la gravedad en el sistema internacional equivale a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí estamos hablando de la aceleración de la gravedad, que es la que influye en la caída de nuestra esfera. Entonces,
Vamos a comenzar los cálculos ya con los datos que tenemos y nos correspondería lo siguiente. Entonces, voy a hacer el ejercicio aquí un poquito más abajito para que me quepa en todo el tablero. Entonces, la viscosidad dinámica es igual a 2 veces el radio. Aquí tenemos un diámetro que es 0,016, eso lo dividimos en 2 porque el radio es igual a el radio es igual a la mitad del diámetro, entonces sería 0,08 metros, esto al cuadrado, por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Tenemos entonces que sería 900, densidad del aceite, entonces estamos, que es, aquí la tenemos en gramos por mililitro, para convertirlo en kilogramos sobre metro cúbico, lo tenemos que multiplicar por 1000, que es el factor. Entonces nos daría 924 kilogramos sobre metro cúbico dividido entre la densidad de la esfera, que es 700,12, perdón, no es dividido, menos 700,12, también kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que todo esto lo multiplicamos por la gravedad, entonces por 9,8 metros sobre segundo, y esto dividido entre 9 por la velocidad de nuestra esfera en el aceite fue de 0,47 metros sobre segundo. Si realizamos este cálculo completo, la viscosidad sería igual a 6,64 kilogramos sobre metros por segundo. Ese es el valor de nuestra viscosidad. Y así la podemos calcular. Recordemos, en los fluidos como el aceite, la viscosidad que normalmente o que más se utiliza es la viscosidad cinemática. Simplemente tomamos este dato y lo dividimos por la densidad del fluido. La densidad de nuestro aceite en este caso es 924 kilogramos sobre metro. Esa es la idea. Entonces, así se determina la viscosidad de cualquiera de los fluidos. Como les decía anteriormente, este dato de viscosidad nos sirve mucho, sobre todo cuando trabajamos con ductos de agua o tuberías, porque sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con elementos como aguas residuales, las aguas residuales pues bien traen en sí mismas unas concentraciones de contaminantes, unos sólidos que ayudan a que, digamos, que el agua en sí misma pues cambie sus propiedades. Por lo tanto, la viscosidad puede llegar a ser mayor y como el agua está trasladándose por ese ducto, pueden existir elementos como corrosión, taponamientos o fricciones que puedan dañar el tratamiento de las aguas o las unidades en las cuales estamos realizando este tipo de adecuaciones en nuestras aguas contaminadas. Con esto terminamos estas dos propiedades. Espero que haya sido de su total agrado y enriquecimiento académico.